Bien, estamos grabando. Eh, Hoy vamos a continuar el tema de necrosis basilar y vamos a ver si nos da tiempo a terminar también con bacteriosis en moluscos bivalvos, que es el comienzo del tema de las bacteriosis. Lamentablemente ustedes están pues muy atrasados porque estos temas ya se están concluyendo en el resto de los equipos, porque ya tenemos que prepararnos para evaluar el tema 2 de la asignatura, para lo cual van a tener la semana que viene, van a tener 2 semanas para preparar el documento, mientras seguimos avanzando con el tema 3, que es parásitos, parásitos metazoarios. Entonces, vamos a compartir. Eso es lo que quiero compartir. Dime, Melanie, si lo estás viendo. Sí, sí se ve. Ok. Esto ya lo iniciamos el otro día. Vamos a Ajá. saltar unas diapositivas. La voy a poner más grande. Ok. Entonces, comenzamos con la necrosis basilar. Esto es una presentación que se preparó en conjunto con el doctor César Lodeiro Seimo de la UTM en Ingeniería Acuícola en Bahía. César y yo pues somos amigos hace muchos años, trabajamos juntos en Venezuela. Su padre era técnico en mi laboratorio y él es uno de los que ha contribuido más en el Ecuador a cerrar los ciclos de los moluscos bivalvos cuando trabajaba en la SPOL y ahora pues trabaja en la UTM. Pero ha sido muy activo en lo que se refiere a cultivo de moluscos. Es uno de los expertos mundiales en esa especialidad. Entonces, aquí vemos que eh, el cultivo de moluscos se basa en la obtención de semillas que pueden ser de los bancos naturales o producidas en el laboratorio. Aquí vemos cómo los pescadores están obteniendo semillas de las piedras abajo a la izquierda. Aquí vemos cómo se puede producir el desove en el laboratorio, elevando la temperatura. Los animales reproductores los tenemos en agua de mar a 28 grados, le podemos subir la temperatura a 34 y ese estímulo los hace desovar. Puedo obtener los óvulos a la izquierda, los que son de color amarillo, los machos producen espermatozoides que son de color blanco, los mezclo y obtengo, aquí vemos una larva, perdón, un óvulo fecundado, eh, cómo empieza la división celular, el desarrollo embrionario, y vamos obteniendo pues esta serie de organismos. Las larvas D son una de las primeras etapas. Vemos cómo la larva Belliger es una etapa intermedia que tiene unos cilios que le permiten comer, y una de las etapas finales es la etapa pedibelliger, que ya tiene el pie, que va a permitir que el animal se fije en el fondo del mar o en cualquier sustrato, ¿no? Aquí vemos el desarrollo más completo. Esto lo pueden ver en Classroom, porque les voy a poner las diapositivas allí, ¿no? Aquí vemos una foto a la izquierda de una larva Belliger y a la derecha ven el dibujo donde están indicados pues, las estructuras. Vemos estas rayas que son elementos musculares que posicionan el velo en la posición adecuada. El velo mueve el agua en el sentido hacia la derecha, de tal manera que el alimento entra por la boca, es digerido y es expulsado por el ano, que vemos acá. Otra cosa que vemos es el pie y la glándula digestiva, el hepatopáncreas, ¿no? Eh, Aquí vemos que estos animales se alimentan de microalgas. Esto es un cultivo de microalgas. Ya esto lo vimos en detalle cuando estábamos estudiando alimentación de larvas de camarón. No voy a pararme aquí. Aquí tenemos como una manera de recolectar semillas de los bancos naturales. Estas semillas son cuerdas deshilachadas, como vemos al medio, y como las larvitas se van fijando en la cuerda deshilachada que se guinda en el mar, ¿no?
Eh, Vemos que cuando tenemos los animales en cultivo, hay una serie de parámetros que son condicionantes de que los animales estén bien. Uno es la temperatura, el pH, que debe ser cercano a 8, que es el pH normal del mar, el oxígeno disuelto, que proviene del aire y debe mantenerse en condiciones por encima de 4 miligramos por litro. El nivel de saturación es de 14 miligramos por litro en agua dulce y en el mar sería alrededor de unos 10 a 11 miligramos por litro es la saturación del mar. Cuanto más sal tenga el agua, menos oxígeno disuelve, porque para disolverlo requerimos que las moléculas de agua se rodeen la molécula que estamos disolviendo, en este caso oxígeno, pero cuando le agrego sal, parte de las moléculas de agua tienen que ir a disolver la sal. Entonces no hay suficientes moléculas para disolver el oxígeno y por eso la solubilidad del oxígeno disminuye en agua. Cuanto más sal, pues más disminuye. Otro aspecto que importa es la salinidad. Hay especies que solamente viven en agua de mar, otras viven en agua dulce, otras como el chame o el hay pocos moluscos que vivan en las dos condiciones, ¿no? La ostra puede soportar cierto nivel de salinidad. Por ejemplo, la ostra en el estuario del río Chone, en Bahía, los estudios que ha hecho la UTM revelan que entre 34 y 25 es una salinidad adecuada para cultivar la ostra japonesa, la ostra que cultivamos en Ecuador. Por debajo de 25 no le va bien y eso significa que en la época de lluvia, en el estuario del río Chone, baja mucho la salinidad y los cultivos de ostras tienen que suspenderse, a no ser que pudiéramos llevarlas al mar. Fuera de Bahía está el mar y el mar tiene salinidad oceánica, ¿no? La densidad del cultivo también es importante porque cuanto más animales hay, pues empiezan a interactuar, compiten por comida, también se ven afectados por la cantidad de orina que producen todos los animales. Entonces, obviamente, si yo tengo muy poquitos animales, están felices, pero mi rentabilidad es muy baja. Yo tengo que tener una densidad mínima para poder hacer rentable el cultivo, pero si pongo demasiados animales porque quiero tener más dinero, los puedo poner, puede generar estrés. La aireación es crítica, ya lo tiene que ver con el nivel de oxígeno, la calidad del agua, que no tenga contaminantes, que no tenga muchos minerales, la orina que produce amonio esté controlada y para eso pues en los cultivos se suelen colocar microalgas y bacterias, que son las que van a transformar la orina, el amonio, en nitritos y los nitritos en nitratos y los nitratos son absorbidos por las microalgas. Entonces, cuando yo tengo cualquiera de estos parámetros y se me alteran, yo provoco un desequilibrio y ese desequilibrio genera un estrés. Ese estrés debilita a los organismos y les puede causar una enfermedad viral o bacteriana. En este caso estamos hablando de enfermedades bacterianas. Entonces vemos que las larvas han sido susceptibles a enfermedades con agentes causales como virus, bacterias, microalgas y hasta hongos. Sin embargo, son las bacterias las que normalmente se encuentran asociadas a mortalidades masivas de las larvas, producidas bajo condiciones controladas de laboratorio o en hatcheries. Cualquier estrés fisiológico en los cultivos larvarios, debido a la densidad, al manejo, a la acumulación de detritus, cambios repentinos en la calidad del agua, puede ser un detonante para la proliferación bacteriana y con ello infecciones bacterianas, produciendo la necrosis bacilar. La necrosis implica que el tejido se destruye, tejido muerto, y bacilar porque es un bacilo lo que suelen producir, ¿no? Es la enfermedad más común en larvas de moluscos y otros organismos acuáticos. Entonces, el agente patógeno principalmente son bacterias de tipo vibrio o pseudomonas, aunque la enfermedad puede ser asociada a alteromonas, pseudoalteromonas, aeromonas, moraxella y otros patógenos oportunistas. Es decir, dicen oportunistas que ellos están allí, ellos normalmente están allí presentes y no es que van a llegar de repente. Ellos ya estaban allí, lo que ocurrió fue que el estrés debilitó a los organismos de cultivo y se enfermaron. Pero si no fuera por el estrés, ellos vivirían felices y las bacterias también allí presentes, ¿no? Voy a cambiar de mesa porque se me...
Bien, seguimos. Entonces, aunque la mayoría de los agentes son bacterias de tipo Vibrio aguilarum, solo recientemente, a través de ensayos inmunológicos y la secuenciación genética, se han identificado nuevas especies, particularmente de tipo Vibrio espléndido. Ya hemos visto las enfermedades bacterianas de larvas, particularmente de Argopectin y radians, que es una vieira, como enjambre bacteriano, necrosis bacilar o vibriopsis. Se puede usar el término necrosis bacilar, que puede ser producto de por varias bacterias de diferentes géneros. Entonces, les pregunto, cuando ustedes tienen un perro enfermo, o una vaca con mastitis, o una trucha con enfermedad de la boca, de la boca roja, usualmente es una bacteria la que está causando el problema de enfermedad. Pero aquí en este caso es curioso porque podemos tener varias bacterias afectando el cultivo. Eh, Llama la atención esta situación, que podemos tener varias bacterias en moluscos y valvos, sobre todo en larvas, mientras que cuando tenemos animales terrestres, o algunos, o en caso de peces que todos son acuáticos, pues vamos a tener usualmente una sola bacteria. Esto lo destaco como una curiosidad. Usualmente las necrosis bacilares producen grandes mortalidades, frecuentemente toda la población se muere, y su presencia está asociada particularmente a una mala calidad del agua en los cultivos. ¿De dónde pueden provenir los problemas? Agua-aire, o sea, del agua o del aire. Puede haber una contaminación. Las estructuras y utensilios de cultivo, cuando colocamos recipientes en el agua, cuando usamos un colador, cuando usamos una red, esas estructuras pueden tener contaminantes. Los reproductores, cuando los traemos del mar, el reproductor puede tener, yo debería lavar, si son ostras, son moluscos y valvos, ellos van a cerrar su valva y yo pudiera lavarlos con una esponjita con cloro, eh, pero claro, el agua por dentro no la puedo lavar. Lo que yo puedo hacer es colocar el animal en agua limpia, en agua de mar limpia, de tal manera que el agua que tenga el animal por dentro del reproductor no me contamine el área de cultivo y diluyo cualquier población bacteriana que él pueda haber traído. De tal manera que yo controlo los patógenos que pudieran los reproductores traer del campo. Y el alimento también puede estar contaminado. Aunque el alimento usualmente, el alimento balanceado es extruido, pero estos moluscos no usan balanceado, estos moluscos usan microalgas. Y las microalgas, aunque se producen en laboratorio, también con agua controlada, agua esterilizada, o al menos controlada con UV, el alimento pudiera tener ser una fuente de contaminación. Entonces, el éxito de la reproducción de semillas de cualquier molusco está en gran parte en evitar esta enfermedad manteniendo niveles bajos de este tipo de bacterias. No hay especificidad en hospedero, se ha observado en otras hibieras, navajas, almejas, mejillones y otras especies. Posee una distribución geográfica universal, pues se han descrito mortandades por necrosis bacilar en larvas de organismos tropicales, subtropicales, templados y boreales. Produce mortandades fulminantes, hay imposibilidad de tratamientos efectivos, porque en cuestión de 24 horas todos los animales han muerto. Acciones invasivas con estrategias multifactoriales, muchas de ellas pueden producir exotoxinas, con propiedades citotóxicas y citolíticas, así como la aceleración de enzimas degradativas. Es decir, no solamente algunos organismos pueden estar contaminados, sino que además estos organismos contaminados me liberan toxinas que afectan a los otros organismos, aunque no estén contaminados. Fíjense lo terrible que es tener uno de estos contaminantes, uno de estos patógenos, porque no solamente me afectan, producen enfermedades, sino que también producen toxinas. ¿Ya? Aquí, esto es un estudio de tipo revisión. Estos autores prepararon revisaron la literatura en muchos países, de muchas revistas, y prepararon un resumen donde aquí vemos que a la izquierda vemos el patógeno bacteriano, vemos una clamidia, vemos el Vibrio tubiaceae, eh, abajo alginolítico, abajo anguilar. Luego me dice el hospedero, ¿a quién afectó? Pues tenemos Argopectin radians, Crassostrea virginica, la ostra que cultivamos en Japón, Ostrea eduli, la ostra europea, Crassostrea gigas, perdón, la Crassostrea virginica es la que se cultiva en Estados Unidos. La que se cultiva aquí es la Crassostrea gigas, que ahora se llama Magallana gigas.
Más abajo el virus linolítico afecta ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hospederos y Aguilaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, al menos ya sabemos que estos virus están presentes, estos vibrios, perdón, están presentes en esos hospederos. Reproducciones experimentales de la mortalidad. Es decir, ¿esto qué significa? Que yo tengo animales, moluscos o larvas de moluscos sanas y las inoculo con el vibrio tubiaceae, que lo puedo traer de algún laboratorio que me lo suministre. Si yo tengo síntomas de la enfermedad similares a los de la enfermedad que estoy observando en el laboratorio, yo estoy soportando la hipótesis de que el causante es el vibrio tubiaceae y no el aguilolítico o el aguilarum. En la medida que yo conozco quién es el agente causante, yo puedo trabajar más eficientemente para controlarlo. Entonces, donde ven los signos positivos, significa que ellos hicieron ese ensayo y donde está negativo o dice no hay datos, eh, pues vemos que no lo hicieron, ¿no? Entonces, hay una cosa que se llama los postulados de Koch. ¿Los han estudiado ustedes? ¿Los conocen? No, Ya, no, no. Cuando vieron bacteriología, no les hablan de los postulados de Koch. la Bueno, verdad que no recuerdo que nos hayan hablado sobre eso. bueno, el profesor Koch es un científico muy famoso. A él se debe el bacilo de Koch, que es el causante de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Él dispuso una serie de principios que aún hoy día se siguen cumpliendo para poder asegurar que un agente causal es el que está originando la enfermedad que estamos observando. Entonces él decía, para tener esa posibilidad de asegurar quién es, o no de asegurar porque nunca lo podemos asegurar, pero sí de soportar la hipótesis de que el agente causante es fulano de tal, yo debo tomar individuos sanos e inocularlos con el agente causal. Luego verificar que los síntomas que tiene ese individuo sano ya contaminado se parecen a lo de la gente a lo de la enfermedad que estoy observando. Entonces, eh, entonces, ustedes ven que hay un procedimiento experimental que realizar para poder aseverar que una bacteria es la causante de una determinada enfermedad. Si no seguimos los postulados de Koch, pues no voy a poder asegurar quién es el agente causal de esa enfermedad, ¿no? Entonces, la taxonomía del patógeno es la siguiente columna, eh, aunque hay muy pocos datos, ¿no? Y ahí habla de la patogenicidad. Entonces dice, por ejemplo, eh, produce toxinas, en el caso de Vibrio tubiaceae. Otro dice, no hay datos, y es estable al calor. Sí, hay muy poca información en esa columna, ¿no? Y finalmente las referencias, si uno quiere ver quién proporcionó la información, aquí están las referencias, ¿no? Entonces, estos trabajos de resumen son muy útiles porque me ayudan a poder identificar quién es el posible agente causante de una enfermedad que estoy observando en una granja acuícola. En este caso, necrosis basilar. Entonces, seguimos avanzando. Vamos a ver cómo se manifiesta la enfermedad, aunque estamos hablando de un día, pero de todas maneras es interesante. Entonces dice, las primeras 4 o 5 horas, el movimiento es errático de las larvas, los movimientos hacen movimientos en círculo y una reducción de la motilidad. Es decir, las larvas se van poniendo cada vez más y más lentas, ¿no? En ocasiones se puede apreciar daños en el velo con desciliación y pérdida de células epiteliales del velo. Vemos aquí la flecha en la figura de abajo, como tenemos que el velo, antes lo veíamos mucho más bonito, ahora se ve necrosado, ¿no? Entonces aquí vemos daño en el velo de las larvas de Pericopectes magellanicus causadas por vibrio pectinicida. A la derecha vemos un vibrio con su flagelo. Entonces, a las de 8 a 18 horas, las larvas dejan de nadar y las observaciones se hacen en larvas que se encuentran en el fondo del tanque, donde comienza la colonización bacteriana, principalmente en el manto antes de invadir la cavidad visceral. Se observa un incremento en la actividad bacteriana intervalar, al cual se le da el nombre de enjambre bacteriano. Se producen atrofias viscerales y la invasión es progresiva y se extiende a través de lesiones focales a los órganos del tracto digestivo, provocando la muerte de los organismos muchas veces antes de las 18 horas.
Luego de las 18 horas, la muerte del animal, en estas etapas es normal que se observe una gran cantidad de protozoarios con elevada actividad, como una invasión secundaria alimentándose de las bacterias en los tejidos necrosados, produciendo larvas vacías. Es decir, el protozoario no mató la larva, lo que hizo fue aprovecharse de las bacterias que están creciendo allí abundantemente. Entonces, aquí vamos a ver, eh, lo que quiero mostrar es esto. Eh, Ellos querían hacer el seguimiento de cómo el vibrio, en este caso, una especie no identificada de vibrio, pues de vibrio species, afectaba una almeja que se llama Ruditapes filipinarum, una almeja de gran importancia económica en Europa, y lo que hicieron fue teñir el vibrio con una sustancia química verde que cuando le ponían luz ultravioleta, el vibrio brillaba. Entonces, dice, en el estudio se observó una infección de la almeja, marcado por bacterias tipo vibrio, esas tres especies, con una proteína fluorescente verde y observando la infección en larvas a un microscopio epifluorescente a 400 aumentos, ¿no? Entonces dice, los tres patógenos produjeron similares procesos de infección. En el estadio 1, las bacterias entran al sistema digestivo por el esófago mediante la corriente creada por el velo, siguiendo el estómago para luego colonizar la glándula digestiva y particularmente el intestino, donde se acumulan y proliferan en las dos primeras horas. Entonces vemos en la figura de la izquierda que a las 2 horas vemos que el color verde está solamente en un lado. Recordemos que la boca está en un lado de la almeja y el ano está en el lado opuesto. Aquí vemos en la figura del B, vemos cómo está aumentando el color verde y ya ha invadido la glándula digestiva, sí, la glándula digestiva, el DG, pero el resto del animal permanece sin invasión. Fíjense como el resto de la concha misma y está sin el color verde. Seguimos avanzando, vemos como a la Doctor, ¿cuál séptima, es, disculpe, cuál dime, es dime. la característica o el propósito de eso fluorescente? Son las bacterias las tiñeron de verde y ven cómo la bacteria va invadiendo progresivamente el cuerpo de la larva del molusco. Ah, ya, más bien como que era para detectar la enfermedad, más o menos así. Bueno, es que la enfermedad es la destrucción de la larva que la va a matar en 24 horas. Lo que pasa es que aquí vemos cómo va progresando, primero por la boca, entra por el esófago, luego invade el intestino. Aquí vemos cómo invade el resto de los órganos. Y al final, a la derecha, vemos cómo la larva, en la figura D, eh, toda la larva ya está contaminada con esta bacteria, ¿no? Dice, sorprendentemente, la proliferación bacteriana fue observada antes de que las larvas produjeran el primer síntoma de la enfermedad. Los movimientos erráticos y circulares fueron observados a las 8 horas, mostrando que el comienzo de la infección es asintomática. Es decir, cuando las larvas estaban en este estadio, a las 2 horas, ellas estaban siendo invadidas, pero ellas seguían nadando normalmente. Solamente en esta etapa, de 6 a 8 horas, es cuando el animal ha sido invadido en su cuerpo por la bacteria, cuando empieza a nadar en círculos. Luego aquí dice a las 14 horas la fluorescencia se hace intensa en toda la larva, indicando que la proliferación bacteriana se encuentra en la mayoría de los tejidos larvarios. En este momento no existe un sincronismo en el avance de la invasión, sin embargo, todas las larvas que perdieron su motilidad se encuentran en estadio 3, con larvas cerradas, con valvas cerradas y con movimientos intervalares de sus tejidos y órganos, indicando que estaban vivas. A las 24 horas, la proliferación bacteriana se expande por todos los tejidos, ocurriendo la muerte de las larvas. Entonces, dice, la actividad bacteriana afuera y dentro de las valvas fueron observadas en las larvas muertas, dando aspecto de enjambre bacteriano. De igual manera, se observó ruptura del velo y no se observó bacterias fijadas en la concha de los organismos. Fíjense cómo eh, las conchas en estas fotos que les pasé, aquí vemos que la concha no está invadida en absoluto, ¿no? Aquí vemos, aquí no podemos ver bueno, vemos la concha en el borde, ¿no? Como está marroncita, y al final vemos el tejido verde de la larva. Bien,
Entonces dice, aparte de la sintomatología, se realizan particularmente pruebas microbiológicas. A los microorganismos entran en los sistemas de cultivo controlados a través de 4 vías principales, ya lo vimos: agua, aire, reproductores o microalgas. La utilización de material y equipos contaminados también puede introducir microorganismos en cualquier punto de los sistemas presentes en el laboratorio. Se recomienda tomar muestras de las fuentes anteriores, incluyendo las larvas, para cuantificar y aislar un medio agar marino, o bien tritona soya agar, suplementado con un 1% de cloruro de sódico, porque los vibrios crecen en presencia de sal. Si no hay sal, ellos no crecen bien. Y cuantificar de una vez en TCBS, que es específico para vibrios. Esta parte las vamos a explicar porque cuando ustedes cursaron bacteriología, debían haberlo hecho en pandemia. Y creo que esta parte no llegaron a hacerla, ¿no? Entonces, cuando yo quiero saber cuántas bacterias hay en un medio, yo tengo que preparar una serie de ilusiones y vamos a ver cómo las preparamos. Les presento el caso. Cuando llega un fin de semana largo o Semana Santa, que la gente suele ir a las playas, la gente de la costa, la gente de la sierra, pues se va a las playas. El Ministerio de Salud Pública o el Ministerio del Ambiente deberían hacer pruebas en las playas para verificar que las playas no estén contaminadas con material fecal. Y si acaso hay alguna playa que tenga muchas bacterias, pues podemos cerrarla. Puede ocurrir, como en Manta, que el lado izquierdo de la playa del Murciélago, está bien, pero la playa de los Esteros, que está al lado, separada por el muelle marítimo de Manta, está altamente contaminada, porque los esteros le caen 2 ríos, el río Manta y el río Muerto, y ambos ríos llevan una alta carga bacteriana, porque le caen muchas cloacas. Entonces, el Ministerio del Ambiente debería entonces verificar el contenido bacteriano del agua en esas playas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, uno toma unas botellas de vidrio y con su tapa enroscada y las lava bien con jabón, las enjuaga con agua destilada, tapa el frasco y lo mete en una olla de presión, 115 grados, durante media hora, y nos aseguramos que las botellas estén estériles. Luego tomamos la botella, nos la llevamos a un cooler, llegamos a la playa 1, la primera playa que vamos a maestrear, pongamos que es el Murciélago, me meto en el agua y bajo la superficie, unos 10 centímetros por debajo de la superficie, destapo la botella, de tal manera que el agua que entra a la botella solamente sea de esa profundidad, 10 centímetros. Yo tapo la botella, la meto en el cooler, le pongo hielo y me la traigo al laboratorio. Y así hago en las distintas playas, ¿no? Entonces ahora voy a medir cuántas bacterias hay en cada playa. Eh, Fíjense, si yo tomo una muestra, 1 mililitro de la muestra cruda, sin diluir, y la siembro en una placa de agar, las bacterias que me interesan, en este caso, no es vibrio, sino van a ser Escherichia coli. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el ministerio debe preocuparse por Escherichia coli y no por los vibrios? Porque la Escherichia coli es una enfermedad que afecta mucho, bueno, tanto animales como humanos. Claro, es más probable que si alguien se vaya en la playa donde aumento Escherichia coli, la persona puede enfermar. Es menos probable que un vibrio lo vaya a enfermar. Claro, el vibrio cólera es terrible, ¿no? Pero nosotros no tenemos en Ecuador la cepa del vibrio cólera que causa las enfermedades masivas. Pero la Escherichia coli Pero, sí. Dime, dime. pero Escherichia coli sí en las aguas, sí, sí hay, porque han hecho un estudio. Ah, no, claro, claro. Que el problema es que en muchos sitios la gente pues hace sus necesidades sólidas o en el suelo o los baños caen a los ríos y los ríos contaminan el mar. Si fueran a las cloacas, donde tenemos un sistema de aguas servidas y tratamiento de aguas servidas, pues sería mucho menos grave, pero no todas las ciudades tienen esas condiciones, ¿no? Pero bueno, la cosa es que les toca a ustedes hacer la muestra. Entonces, ¿qué pasa si tomo un mililitro de el agua cruda sin diluir y la siembro? La siembro en una placa de agar con los nutrientes para que crezca la Escherichia coli y puede ocurrir lo que ven aquí a la derecha abajo, una dilución 1 o sin dilución. Va a haber tantas bacterias, unas pegadas a la otra, que yo no voy a poder contar.
Entonces, por eso yo tengo que diluir la muestra. Es como la diluyo. Yo tengo un conjunto de tubitos, tubos de ensayo. Yo tengo la muestra original y en cada tubito de ensayo voy a colocar 9 mililitros de agua de mar. Agua de mar estéril. Luego tomo 1 mililitro de la muestra que traje de la playa y lo coloco en el primer tubo de ensayo. Y he preparado una dilución 1 en 10. Eso lo que significa es que tengo al 10%, ¿verdad? Luego tomo de esa, agito ese tubo de ensayo y tomo 1 mililitro y lo siembro en el que está al lado, que tiene 9 mililitros, ahora va a tener 10 y tengo una dilución 1 en 100. Seguidamente tomo 1 mililitro del segundo tubo de ensayo, lo siembro en el tercero y me da 1 en 1000. Igualmente hago con el cuarto y con el quinto. Entonces al final tengo unas diluciones muy grandes. Entonces yo tomo 1 mililitro de cada uno de esos tubos de ensayo y los siembro en la cápsula de Petri y voy a ver. Entonces en la dilución uno aún tengo muchas bacterias. En la dilución 2 tengo bastantes, pero me cuesta contar. En la dilución 3 tengo 3 y 3, 6, 7. En la dilución 4 tengo uno, en la dilución 5 no tengo ninguno. Entonces, obviamente la 4 y la 5 son muy pocas bacterias. La 3 es adecuada. Entonces yo preparo, viene la pregunta, déjeme. Bien, entonces, ¿cuántas bacterias había en la playa? Yo conté la dilución 3, que la dilución 3 tiene 1 en 1000. Es decir, tengo entonces, multiplico el número de las bacterias que he contado en la placa, lo multiplico por la dilución y me da 7000. ¿7000 en cuánto? Por mililitro. Las bacterias usualmente se expresan en número más probable o unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, hay unas normas del Ministerio del Ambiente que se llaman la TULSMA, que me indican qué tipo de restricción puede haber para usar distintos tipos de aguas, ¿no? Entonces, para bañarse, la norma dice que no puede haber más de cierta cantidad de bacterias. Pongamos que la norma dice que no puede haber más de 3000 bacterias por mililitro. Y a mí me dio 7000. Eso significa que esa playa está demasiado contaminada y no puedo permitir que la gente se bañe allí. Pero si la norma me dice que tiene que haber 20.000 bacterias, 20.000 bacterias, unidades formadoras de colonia por mililitro, y hay 7000 nada más, entonces la playa no tiene problema. Autorizo, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de unidades formadoras de colonia y no de bacterias? Porque yo no sé si una o dos bacterias me formaron esos puntitos blancos que están viendo, que son colonias bacterianas. Entonces, como tengo esa imposibilidad de saberlo, yo lo llamo unidades formadoras de colonia. O también número más probable. Son dos maneras de expresar la densidad bacteriana en un medio, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Yo no sé si estamos grabando. eh, Sí, sí, sí sí, estaba sí, grabando. sí estamos grabando, sí, sí. Sí. Seguimos entonces. Avanzamos. Quiere avanzar.
Me parece que una tarjetita. Ok. Entonces, la mayoría de las plantas del agua de mar son gram negativas. Cuando estas son sembradas en medio de sólido, pueden producir colonias con pigmentos de coloración crema, amarillo, anaranjado o rojo. Actualmente requieren sales y hierro para el crecimiento. La forma de la colonia, el color, los halos de inhibición, aspecto y a veces el color pueden dar indicio al tipo de bacteria. Por ejemplo, si la colonia al cabo de cierto tiempo se expande en el medio, puede ser virulenolítico. De todas maneras, vamos a ver en, eh, en la figura que vemos a la izquierda, que ven un montón de colores. ¿Cuál creen ustedes que es el más frecuente? ¿El amarillo, el blanco, el anaranjado? La que sea más abundante que la gente causante de la patología que estamos observando. ¿Cuál creen ustedes que es el más abundante? Eh, blanco. ¿Alguien piensa lo mismo? Dime, Cris. Cris no nos quiere ayudar. Naranja. El naranja piensa que es más abundante. Definitivamente el amarillo no es, ¿no? Hay algunas amarillas, pero no hay tantas como blancas y naranjas, ¿no? Pero yo me inclinaré por el blanco. Entonces, ¿qué hace uno una vez que tienes este enjambre bacteriano? Tú tomas con un asa de platino, que es un mango plástico que tiene en la punta un alambrito de platino. Ese platino se puede poner en un mechero encendido, se pone el rojo vivo. Yo tengo una placa de agar limpia, con agar estéril, toco el agar para enfriar el asa de platino y tomo cualquiera de los puntitos que estoy viendo allí, tomo la muestra bacteriana de esa colonia y la siembro en un tubo de ensayo. Ese tubo de ensayo tiene un medio de cultivo, lo agito y tomo entonces 1 mililitro de ese medio de cultivo y lo siembro en la placa de agar. La dejo crecer durante 24 horas a 37 grados centígrados y veo si se me repiten luego el número de bacterias que tengo acá, el tipo de bacterias de distintos colores, o tengo un cultivo puro, donde solamente crece una. De esa manera yo he obtenido un cultivo puro y puedo hacer pruebas para saber qué bacteria es la que me está causando el problema, ¿no? O hago lo mismo con las bacterias amarillas, las anaranjadas y las blancas. El hecho es que yo necesito saber quién es cuál y para eso necesito unos cultivos puros, ¿no? Bien, entonces para identificar bacterias, yo puedo tener eh, unas pruebas, las pruebas normales del sistema clásico. ¿Qué se hace? Bueno, si me crece en Vibrio TCBS, es un vibrio. Si me crece en un cultivo donde crece solamente Escherichia coli, bueno, es Escherichia coli. Si me crece en otro medio de cultivo específico de salmonela, es una salmonela. Entonces, yo tengo un conjunto de medios de cultivo que son específicos para especies bacterianas y si me crecen allí, entonces ya yo tengo identificado el organismo. Pero eso es lento. Fíjese que yo tengo que esperar o 24 o 48 horas para obtener una muestra. Hay otros sistemas mucho más rápidos como la serología, donde yo tengo una bacteria y la expongo a un suero. Ese suero me va a reaccionar con la bacteria como si fuera un antígeno anticuerpo y me va a dar un color. Ese color yo identifico si es positivo, entonces tengo identificada la bacteria. Otra posibilidad son los perfiles de ácidos grasos. Yo puedo tener del cultivo, puedo obtener los ácidos grasos que se generan. Yo puedo tener una dilución de una muestra del cultivo, la inyecto en un cromatógrafo de gases, el cromatógrafo funciona a 400 grados centígrados, al entrar en contacto con el calor, los ácidos grasos, los lípidos se van a transformar en ácidos grasos y van a fluir por el cromatógrafo y me va a permitir identificar qué ácidos grasos tiene. Entonces, yo conozco las distintas bacterias que pueden estarme afectando y conozco su perfil de ácidos grasos, yo puedo identificar qué bacteria es. Finalmente, tenemos la secuenciación de ARN 16S. El ARN es lo último que se está usando para identificar organismos vivos.
Entonces yo puedo tomar la muestra, la mando al laboratorio, ellos hacen la secuenciación usando PCR y me van a decir en pocas horas qué bacteria es. Porque si yo tengo la secuencia de ácidos nucleicos, yo puedo ver un banco de genes y voy a comparar la secuencia que obtuve después del PCR con la secuencia del banco de genes y puedo identificar qué bacteria es de una manera muy rápida. Entonces, hoy en día, los costos de uso de estas tecnologías ómicas, eh, esto se llama transcriptómica, la secuenciación de ARN, mientras que la genómica sería trabajar con el PCR, pero del ADN nada más. Bueno, esto es cuando se va a hacer la secuencia usando los medios de cultivo, pero esto lo pueden ver aquí vemos si son bacterias aerobias o anaerobias. Bacterias aerobias significa que crecen en aire, anaerobias que crecen sin aire, y facultativas que pueden crecer en los dos medios, ¿no? Entonces uno puede cultivar bacterias sí, eliminando el aire o haciendo vacío o colocando una atmósfera de nitrógeno o bacterias que crecen en aire, normalmente en el aire de la habitación, y ya yo sé si crecen ahí es porque son aerobias, ¿no? Entonces puede ser gram positivas, gram negativas. La coloración de gram consiste en teñir las bacterias con dos colorantes. El primero que se usa es el azul de metileno. Yo tengo mi cultivo bacteriano, lo coloco sobre una muestra, una gota de cultivo, sobre un portaobjeto, lo acerco a un mechero para que se seque la bacteria y una vez que está seca, lo coloco dentro de un frasquito con azul de metileno, solución de azul de metileno y lo dejo 3 minutos. Las bacterias se van a colocar de azul. Luego agarro, lo paso a otro frasquito que tengo yodo y yoduro de potasio. Entonces, esa solución se llama Lugol. Si el Lugol me saca el azul, ya yo sé que las bacterias no son gram positivas. Porque si el Lugol no me saca el azul, significa que llegan coloreadas de azul, yo ya sé que son gram positivas. Ahora, si no se colorean de azul, se va a colorear de rojo. ¿Qué es lo que hago? La coloco en un frasquito con safranina y la dejo 3 minutos y luego lo lavo y entonces voy a poder ver las bacterias que ya yo sé que son gram negativas. Entonces, bacterias coloreadas con azul de metileno, gram positivas. Con safranina, gram negativas. Y eso ya me permite separar grandes grupos bacterianos. Y luego yo lo puedo ver al microscopio. Si son redondas, esféricas, son cocos. Si son como un chorizo, son bacilos. Y si son en forma de espiral, son espiroquetas. Entonces, esas son las tres formas bacterianas. Y aquí vemos cómo los distintos medios me permiten identificar qué bacteria es la que me está afectando. Bien. Eh, Vamos a ver ahora este experimento que hizo mi colega César Loderos en España. Él medía la cantidad de vibrio y bacterias en general que podía haber en el agua de mar en distintas épocas del año. Entonces, dice que TBS significa Total Viable Count, o sea, todas las conteo bacteriano general, y PBC es conteos presuntivos de vibrio. O sea, yo supongo que son vibrios y es presuntivo porque no lo he verificado completamente, ¿no? Pero lo importante es que veamos los vibrios, que son los que más nos afectan a los cultivos. Entonces dice, las fuentes eran el agua que entraba del mar, las larvas que se usaban como alimento, no, perdón, alimentos que se usaban para las larvas, es decir, microalgas, alimentos que se usaban para alimentar a los reproductores, broodstocks son reproductores, las larvas en el tanque y los reproductores en los tanques, o sea, los tanques de los reproductores, los tanques de las larvas. Entonces, vemos que en el tiempo, febrero, marzo, abril, mayo, ¿qué pasaba en el agua que ingresaba del mar? Vemos que teníamos 1 por 10 a la 2, 1 10 a la 2, veamos en la potencia, 10 a la 2, 10 a la 2, 10 a la 2, 10 a la 2. ¿Sí? El agua que ingresaba del mar, en cuanto a vibrio, no me cambió mucho, ¿no? Fíjese, 1, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 4. Sin embargo, el número total de bacterias pasaba 10 a la 5, 10 a la 5, 10 a la 5, 10 a la 6. Entonces, tenemos que había 10 veces más bacterias en mayo que bacterias en febrero. Entonces ya esto me está diciendo que en la medida que ¿cómo es cómo es la temperatura en febrero en Europa? ¿Alta o baja?
Dime, Iker, Mm, ¿alta? en febrero, con la nieve, acuérdate que San Nicolás era europeo, ¿no? Entonces, ¿cuándo llega San Nicolás? En Es baja, diciembre. temperatura baja. ¿Ah? Ok. Entonces, en febrero, marzo son meses muy fríos. En abril llega la primavera y en mayo empieza a calentar y la gente empieza a ir a la playa. Entonces, es evidente que con el aumento de cantidad de bacterias totales, aunque los víveres no se me alteraron, las bacterias totales sí. ¿Qué pasó con el alimento, el food, el alimento que para las larvas? Tenemos días a las 7, días a las 7, días a las 7, días a las 7, es decir, no hay mayor problema con el alimento que se le da a las larvas. El alimento que se le da a los reproductores, día a las 6, día a las 7, día a las 7, tampoco. O sea, no me cambió mucho el alimento a lo largo del tiempo. El tanque de las larvas, día a las 5, día a las 4, día a las 5, día a las 5, y finalmente los tanques de los reproductores, día a las 6, día a las 6, día a las 6, día a las 7. Entonces, los tanques de los reproductores sí me están mostrando el mismo fenómeno que en verano el número de bacterias en el agua aumenta. Eso significa que un laboratorio de cultivo de producción de larvas de moluscos tiene que tener cuidados especiales durante los meses de verano, porque va a haber mayor cantidad de bacterias. ¿Qué tipo de medidas podemos tomar? Bueno, uno debe tomar el agua cuando llega del mar, la filtra para eliminar el plancton, eh, porque a fin de cuentas el alimento se lo vamos a dar nosotros que lo cultivamos en el laboratorio. Entonces yo necesito eliminar todo lo que son copépodos, larvas de peces, larvas de gusanos, eh, y dejar el agua lo más limpia posible. Luego le puedo agregar el cloro, eh, y el cloro luego dejo que se evapore, va a tardar 2 días en evaporarse, y al final pues tengo agua limpia, sin bacterias, ¿no? También yo puedo tener agua que la hago, después de filtrarla, la puedo pasar por focos UV, donde la ultravioleta va a destruir el ADN bacteriano y me va a eliminar las bacterias. Ahora, fíjense que todo esto que estamos hablando es costo, involucra costos, ¿no? Entonces, en invierno es menos necesario hacer esto que en verano. O en verano llegaron hasta mayo, pero fíjate, han podido continuar junio, julio y agosto, que son los meses más cálidos y seguramente va a empeorar. Entonces, estas medidas tan especiales que involucran costos, pudiéramos usarlas en los meses de verano y usar el filtrado solamente en los meses de invierno, por ejemplo. Y nos vamos a ver esto. Solamente quiero leer esta la última parte de esta parte de la clase. Dice, las cepas patógenas fueron sensitivas, fueron sensibles al cloranfenicol, nitrofuranol y fueron resistentes a la penicilina, ampicilina, tetraciclina, estreptomicina, sulfisazol y novobiosina. El cloranfenicol, 50 partes por mil, fue la droga más eficiente para controlar la mortalidad de las larvas en los laboratorios de producción de larvas de moluscos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? ¿Cuántos antibióticos probaron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 antibióticos. De los 8 antibióticos, 2 fueron efectivos y los otros 6 no lo fueron. ¿Eso por qué? Cristel, ¿por qué piensas tú que sucedió eso? Bueno, Cristian no nos quiere ayudar. Nirli, No es eso, profe, sino que no sé qué responder. dime. Que no es que Dime. no le quiera ayudar, sino que no sé qué responderle. Pero bueno, piensa. Tenemos un medio de agua de mar, tenemos contaminada con vibrio, sabemos que en el verano hay más bacterias que en invierno, pero probamos 8 antibióticos, son bastantes, y solamente 2 funcionaron. ¿Qué significa eso en cuanto a resistencia bacteriana? Es por el principio activo, ¿no? Bueno, el principio activo son los antibióticos que estamos probando, la tetraciclina, la ampicilina, la penicilina, antibióticos perfectamente tradicionales y sin embargo no funcionaron. O sea, es curioso porque la resistencia de antibióticos más se ve en personas, no tanto en bacterias que se encuentran en el agua. Claro, pero tú puedes tener una zona de trabajo donde durante muchos años se ha venido trabajando con cultivos y durante muchos años se han venido lanzando antibióticos al agua.
Entonces, esto En este pues, caso, ajá, dime. bueno, en este caso sería por el mal uso de antibióticos en el sistema de explotación. Claro, hemos usado antibióticos de una manera irresponsable, hemos agregado grandes cantidades de antibióticos y ahora tenemos que casi no nos quedan antibióticos efectivos, solamente clorfenicol y nitrofuranol. El resto no nos sirven para nada, las bacterias se hicieron resistentes a ellos, ¿no? Entonces, esto no es más que una prueba de cómo las situaciones pueden empeorar cuando tenemos un uso irresponsable de los antibióticos. Entonces, luego sigue agregando César, ya que los beneficios de los antibióticos en la crianza de moluscos no está claramente definida, ya que hay o puede haber efectos perjudiciales sobre las larvas de los moluscos, el uso de antibióticos debe ser restringido a crisis específicas, situaciones críticas específicas. Subsecuentemente, los tratamientos con clorfenicol en los tanques de los reproductores de las larvas pueden ser usados para prevenir infecciones de las larvas durante la época de desove, cuando los niveles de vibrio son excesivamente altos. Además, se debe tener cuidado para evitar la entrada de patógenos al laboratorio, especialmente en meses de verano cuando los conteos de vibrios incrementan. La luz ultravioleta en el agua, en los sistemas de distribución de agua, es efectiva en reducir los niveles de vibrio eh, a valores muy bajos, detectables solamente con métodos de concentración. El objetivo a la larga debería ser seleccionar larvas genéticamente resistentes a estas infecciones bacterianas. Full inglés, doctor, usted. ¿Perdón? Full inglés. Bueno, mija, si estuve 7 años viviendo en Estados Unidos, por lo menos el idioma lo debo hablar. Pero yo Qué trabajo bien. aquí, yo traduzco libros, aparte de dar clases en la SPAN, también hago trabajos para mis colegas y cuando me los entregan en español, yo los hago en inglés. Eh, Bien, pero vamos a seguir. Entonces, de las recomendaciones que recomienda en este trabajo, pues tenemos que la profilaxis y prevención es fundamental, la selección genética, escogiendo aquellas variedades que sean más resistentes a los patógenos, solamente usar antibióticos en situaciones de crisis y usar probióticos, lo ponen en mayúscula para que sepamos que los probióticos en el agua funcionan tanto como en los alimentos. Nosotros aquí en el SPAN hemos hecho ensayos, bueno, mis colegas, yo no, eh, han hecho ensayos colocando probióticos en el alimento o en el agua de los camarones y funciona muy bien. El probiótico sabemos que le da una serie de ventajas a los animales, tanto porque producen enzimas que el animal no produce, por lo tanto digiere mejor el alimento. El probiótico también ocupa el interior, los espacios interiores de los intestinos de los animales y evitan que allí se puedan fijar otras bacterias, entre ellas bacterias patógenas. También estimula el sistema inmune de los organismos bajo cultivo y finalmente el probiótico en el agua ayuda a degradar la materia orgánica, que también es fuente para que otras bacterias estén presentes allí. Entonces, el probiótico son bacterias benéficas que nos dan esas 4 bondades que les mencioné. Y últimamente hemos visto trabajos con sustancias homeopáticas. Estudios recientes demuestran que el uso de medicamentos homeopáticos en el acondicionamiento de reproductores de moluscos bivalvos e inclusive en las larvas, larvas juveniles, producen resultados cuantificables en mejoras en la reproducción, crecimiento, supervivencia y en la inmunoestimulación, como la resistencia a enfermedades. ¿Alguien ha oído algo de la homeopatia, de las sustancias homeopáticas? Iker, ¿has oído algo de esto? Eric, ninguno. Bueno, No. supuestamente las sustancias homeopáticas no son antibióticos, son estimulantes del sistema inmune del organismo, de tal manera que provocan que el organismo se refuerce y ataque y se defienda por sí mismo sin uso de sustancias externas, tipo antibióticos, inclusive sí, básicamente antibióticos, ¿no? O sea, lo que tratan los homeópatas es de usar sustancias que nos estimulan nuestro sistema inmune y nos ayuda a defendernos, sin necesidad de tener que usar sustancias externas.
Entonces, todavía hay mucha gente que considera que esto puede ser habladuría. Sin embargo, en la revista Aquatécnica, de la cual formo parte del comité editorial, hemos recibido trabajos hechos en universidades muy serias, donde provocan la acción de sustancias homeopáticas y comparan al organismo con y sin la sustancia homeopática. Y demuestran que el crecimiento se acelera o que la resistencia a una enfermedad se aumenta cuando se usan estas sustancias homeopáticas. Pues ya esto es un experimento controlado, igual que cuando hemos hecho experimentos con probióticos. Yo estoy colaborando con 2 tesis en la universidad, en la SPAN, usando probióticos en pollo, y hemos visto cómo los probióticos elevan la tasa de crecimiento de los pollos, cuando lo comparamos con un grupo al cual no se le suministró probiótico, pero se le suministró la misma cantidad de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, en estas cosas yo quería que estén enterados. Vamos a seguir avanzando. Dentro del grupo de trabajo que se han hecho para resumir la información mundial, tenemos este trabajo, Enfermedades y Parásitos de las Vieiras. El libro se llama Vieiras, Biología, Ecología, Acuicultura y Pesquerías, y uno de los capítulos en el cual participé, eh, creo que el capítulo 7 en este libro sobre cultivo y pesquerías de vieiras en Venezuela. Pero entonces, la ventaja que tenemos en este libro es que hace un compendio de lo que se conoce las vieiras en el mundo, y entre ellas este capítulo en particular de enfermedades y parásitos de las vieiras. Bueno, aquí tenemos otros libros que nos pueden ayudar, que están disponibles en Internet, y este capítulo que te los voy a poner en el, en el Classroom, Héroes y Villanos. Bien simpático el artículo sobre bacterias asociadas a los cultivos de moluscos. Algunas nos ayudan en el cultivo y otras nos lo atacan, ¿no? Lo destruyen. Entonces quería que lo vieran. Esto se los voy a poner en el Classroom. Bien, con esto terminamos esta parte. Vamos ahora a trabajar con el siguiente capítulo, la siguiente diapositiva, que trata sobre cultivos de moluscos bivalvos, pero moluscos adultos. Si hay alguna pregunta, por favor, vayan haciéndola. Entonces, esta tarde van a ver en su Classroom estas diapositivas. ¿Hay alguien que tenga problemas de acceso al Classroom? ¿O todos han recibido ya la invitación? Todos, al parecer. Ok. Bien, entonces vámonos. Rina. Bien, entonces tenemos la patología microbiana en moluscos bivalvos, gasterópodos y cefalópodos. Aquí vamos a ver los virus, los vamos a dejar para el tema 4, que vamos a ver en el mes de julio. Ahorita vamos a ver las enfermedades causadas por cianobacterias, rickettsia, micoplasma, bacterias gram-negativas, como la necrosis basilar, enfermedades del anillo marrón, y finalmente bacterias gram-positivas. Entonces, vemos que tenemos el hospedero, la enfermedad, el ambiente, el patógeno, pero el hospedero, el ambiente, el patógeno y la enfermedad surge como una interacción entre estos elementos, ¿no? Aquí vemos que el uso de la ómica, se llama este trabajo, el uso de la ómica, de las herramientas ómicas en el estudio de las enfermedades en bivalvos marinos, y vemos que dice, hoy en día, si se puede, los estudios patológicos de organismos marinos se basan en ómicas, centrándose en el análisis de la estructura y función del material genético, la genómica y la epigenómica, sí, o la expresión de los genes, la transcriptómica, como por ejemplo, cuando el ADN se expresa, produce ARN. Eso se llama transcriptómica. O podemos trabajar con las proteínas producidas por ese ARN, que sería la proteómica, o los metabolitos de bajo peso molecular, o de alto peso molecular, no tiene por qué ser de bajo peso molecular, que es la metabolómica. Entonces, estas tecnologías han permitido a los investigadores determinar mejor las relaciones complejas entre los fenotipos y el medio ambiente y su interacción para producir la enfermedad. En las últimas décadas ha habido una explosión de aplicación de tecnologías ómicas facilitada por el desarrollo de herramientas para el análisis de genoma,
así como la disminución en el costo de las tecnologías de análisis de alto rendimiento. Mi jefe, uno de mis jefes, el doctor Gustavo, y el otro es el doctor Guzmán, en la gerencia, en la coordinación de investigación, mi jefe trabaja con bacterias del suelo y él tenía que identificar 4 bacterias. Entonces, en lugar de hacer los cultivos seriados, como ya les explicamos hace unos minutos, él mandó las bacterias aquí, pagó $50 por cada análisis y usando PCR del ARN le dieron el resultado de un día para otro. Entonces, vemos que son $50 que parece mucho por análisis, pero realmente piensen todo el tiempo que se gana y en la medida que más gente usa este tipo de técnicas ómicas, pues se ha ido abaratando el costo. Entonces, hoy en día, pues, el uso de los medios de cultivo para identificar bacterias va quedando un poco obsoleto, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos elementos que nos interesan: el genoma, como es el conjunto completo de ADN de un organismo; el epigenoma son compuestos químicos que modifican o marcan el genoma de manera que se le dice qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo. Por ejemplo, las hormonas interactúan con la célula y desencadenan respuestas a nivel nuclear. Es decir, el ADN está en el núcleo, pero no todos los genes se expresan. Justamente cuando llega una hormona, ella provoca una serie de cambios en la célula que le indican al núcleo que abra el ADN en un cierto sitio y exprese un gen. ¿Cómo lo expresa? Formando ARN, luego ese ARN sale del núcleo, va al ribosoma y se produce la proteína. Entonces, eso se llama el epigenoma. Fíjense, el epigenoma no es parte del ADN, solamente son sustancias que permiten que el ADN se descodifique o no codifique, o se exprese o no se exprese. Transcriptoma es el conjunto de todas las moléculas de ARN presentes en una célula. La proteómica engloba el conjunto de proteínas que se expresan en una célula, y la metabolómica es el encargado del estudio de los metabolitos celulares. Entonces, vemos que el hospedero, el patógeno y el ambiente están interactuando a través de estos elementos que estamos hablando aquí y permiten que al final pueda desencadenarse una enfermedad, ¿no? Que sería una expresión del fenotipo. Entonces, cuando nos llaman a un sitio porque tienen un problema de patología, nos llaman una granja de truchas en Santo Domingo de los Áchilas, y Rina la llama. Rina tiene su empresa déjenme apagar el teléfono porque no nos van a dar vida. Entonces, llaman a Rina y Rina llega a la empresa, le dicen: tenemos un problema gravísimo con las truchas nos están muriendo. El problema lo tenemos de los 50 tanques que tenemos, el problema lo tenemos concentrado en 5 tanques nada más, y justo los 5 tanques están en línea. ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos la foto del cultivo de peces? Que los truchiculturas tomaban agua del río, que viene del deshielo de la nieve, y el agua entra al laboratorio y luego ponen una serie de lagunas en serie. Entonces, esa serie de lagunas, una conecta con la otra, de tal manera que si una laguna tengo una patología, me va a transmitir a las lagunas que están abajo, ¿no? Entonces, Rina se consigue con este problema. Tenemos 50 lagunas, de las cuales solamente 3 que estaban en serie están contaminadas. Entonces, ya eso le está diciendo a Rina: Rina, disculpa que te use como ejemplo, espero que no te importe. No, no pasa nada, siga. Entonces, Rina se sienta con el encargado de la empresa y empieza a hacerle preguntas. Entonces, bueno, entre las preguntas estamos: ¿cuántos animales se murieron? ¿Qué porcentaje de mortalidad hay? ¿Cuál es el historial de la población afectada? Ya le dijeron, de las 50 lagunas, 3 están afectadas y las otras 47 no. El examen de los ejemplares sanos, moribundos y muertos. Signos externos, aspecto interno: o sea, tenemos que disecar los animales, ver por fuera qué tienen, si tienen la boca roja, si tienen las aletas deshilachadas, si tienen ulceraciones en el cuerpo, si tienen una coloración muy intensa, si tienen los ojos brotados, exoftalmia. Luego la abrimos y vemos qué pasa. ¿El hígado es homogéneo o el hígado tiene manchitas? ¿El corazón está abultado o el corazón está normal? Entonces vemos que los órganos los vamos examinando
y tomamos muestras para análisis bacteriológico y lo mandamos al laboratorio, o al virológico, ¿no? Lo mandamos al laboratorio porque allí lo que estamos es identificando posibles causas, ¿no? Luego también Rina les pregunta, bueno, a ver, ¿cómo están los parámetros fisicoquímicos antes y después del problema, ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo la temperatura, el oxígeno, el pH, la salinidad? En este caso son truchas de agua dulce, y la turbidez del agua, porque puede que haya habido una crecida del río y un río vino muy turbio y nos introdujo sedimento en el laboratorio. Control nutricional. También Regina le va a preguntar ¿con qué están alimentando estos animales? ¿El alimento ha venido siempre en la misma compañía o ha habido cambios en la compañía que lo suministra? La dieta, ¿en qué consiste? La dieta está equilibrada, tiene en el caso de las truchas sería 50% de proteína en el alimento balanceado, porque si fueran pollos serían 17, pero truchas es el más exigente de todos, ¿no? Y puede haber algunos contaminantes, que esto también hay que mandar muestras al laboratorio, contaminantes en el agua, ¿no? Y la densidad poblacional, ¿cómo está? ¿Está muy alta? ¿Está muy baja? Entonces, una vez que tenemos el laboratorio, dice el diagnóstico, que no puedo, diagnóstico patológico de organismos bivalvos, de moluscos bivalvos. Entonces, dice, la detección y caracterización precisa del agente etiológico causante de la enfermedad y mortalidad en cultivos controlados no siempre es una tarea fácil, principalmente debido al carácter oportunista de la mayoría de los microorganismos asociados a la enfermedad observada. Los métodos tradicionales de diagnóstico incluyen técnicas de sintomatología, histología, microscopía electrónica o aislamiento de los patógenos para su posterior caracterización, bioquímica o reconocimiento de ácidos nucleicos, técnicas moleculares. La sintomatología, hay que ver, en el caso de los moluscos, bueno, en el caso de las truchas, que puse mal el ejemplo, debí poner un ejemplo de ostras o de almejas, pero puse trucha. Observación de la apertura normal de las valvas, reacción a los estímulos. Si yo tengo una almeja abierta, una concha de las que compramos y que vienen de Esmeraldas, y está abierta, yo la toco con el dedo, ¿qué le va a pasar? ¿Qué Le hace? va a cerrar la... Se va a cerrar. Si está viva Ah, y si está muerta, no reacciona. Ella sigue muerta. sí, esta muerta no reacciona. Entonces, esa falta de reacción es índice de que está muerta la almeja, ¿no? Entonces, cuando abrimos las dos valvas, vemos si hay pústulas o si el animal tiene una coloración uniforme. La presencia de manchas en el organismo es indicativo de patología. O hay una decoloración. Si yo veo el tejido de una hembra de un mejillón es anaranjado, si veo que está decolorada, que es un anaranjado muy clarito, yo puedo sospechar que hay un problema patológico, ¿no? Los movimientos erráticos de las larvas. Las larvas deben desplazarse en sentido lineal. Si yo empiezo veo que están dando vueltas, y empiezo a sospechar, ¿no? La no observación de enterrarse. Hay almejas, como la concha, debería enterrarse espontáneamente. Si no se entierra, yo sospecho que hay un problema patológico y la necrosis de los tejidos ahí sí es definitivo. Si yo abro la almeja y veo que tiene necrosis en algunos sitios, la bicha está mal. En la mayoría de los casos es insuficiente para determinar la etiología de una enfermedad, ya que diversos agentes patógenos producen los signos clínicos similares. Se debe reunir la mayor información posible, número de organismos con la anomalía, densidad de la población o cultivo, procedencia de los organismos, condición ambiental de la localidad, aparición de la anomalía, repentina o paulatina. Se adicionó sustancias al cultivo, hubo vertidos contaminantes en la zona, hubo alteración del ambiente de la población de cultivo, llovió, aumentó la temperatura, hubo mareas rojas. ¿Qué son mareas rojas? Eric, ¿tienes idea de qué son mareas rojas? O sea, cuando el mar se pone rojo por una especie de plancton o algo así. Ajá. O El bacteria. plancton, usualmente una microalga. Pueden ser Son dinoflagelados. por algas Dime, dime. tóxicas. Dime. Que por algas tóxicas. Pueden ser tóxicas o no tóxicas. Ah, El ok. efecto, si yo tengo que son diatomeas, las diatomeas no son tóxicas, pero crecen muchísimo y le dan color al agua. El problema es que en la noche, cuando hay tantos organismos vivos en el agua, consumen el oxígeno y la marea roja se convierte en una masa de agua anóxica que va desplazándose por el mar y matando todo a su paso. Entonces, a veces en la mañana, cuando nos levantamos, vemos que el mar está cubierto de peces muertos y en la playa también. Ahora, puede ocurrir que la marea roja no sea tan tóxica, o perdón, no sea tan intensa,
y no mata tantos bichos. En Manta, hace 3 años, vimos una marea roja frente a la playa de Murciélago, pero no se acercó a la playa, la veíamos en la distancia. Si son dinoflagelados, los dinoflagelados pueden ser de 2 tipos: los que forman cadenas que se pegan unas células a otras, o los que son individuales. Los dinoflagelados individuales no son tóxicos, los que forman cadenas sí. Y si vemos cadenas de dinoflagelados tóxicos, ya sabemos que puede haber un problema de toxicidad eventual, ¿no? En Ecuador continental no hemos encontrado dinoflagelados tóxicos todavía. En Galápagos sí, en Perú también. Entonces es probable que al transcurrir los años lleguemos a tener dinoflagelados tóxicos también en la costa de Ecuador. Aunque la norma que tenemos para controlar el consumo de moluscos bivalvos solamente afecta a bacterias coliformes. La norma salió en el año 2021 y lo que dice es que el número, la unidad formada de colonia debe ser menor de cierta cantidad, pero no dice nada de las toxinas. En Venezuela tuvimos el caso de que una comunidad vivía cerca de las piedras donde los mejillones se crían normalmente. Agarraron los mejillones, se los comieron y 12 personas murieron. Entonces, a raíz de ese incidente, el Ministerio de Sanidad estableció que para poder vender almejas en Venezuela, tienen que tener el permiso del INIA. El INIA es el ente que se encarga de hacer la prueba de toxina. Entonces, la gente que quiere explotar concha, o que tiene almeja, o que tiene mejillones, pues tiene que llevar una muestra, medio kilo de las almejas, lo lleva al laboratorio de INIA en el oriente, en Cumaná, y allí prepara una merengada con la carne de las almejas, luego le agregan vinagre y hierven esa merengada lo hierven durante 1 hora. El vinagre lo que va a hacer es que, si la toxina está presente, la va a convertir a la toxina más tóxica posible. Luego se centrifuga la merengada hervida, se debe enfriar, ¿no? Se centrifuga, se toma un sobrenadante, se neutraliza a pH 7 para neutralizar el vinagre y se le inyecta un ratoncito subcutáneo. O sea, se levanta la piel, se le inyecta 1 mililitro del ratoncito y se coloca sobre una mesa con alguna jaulita. Si a los 20 minutos el ratoncito está vivo, se pide el permiso de que no está tóxico. Se llama la prueba del ratón. Si el ratón se muere, en esos intervalos se repite la prueba para confirmar, y si vuelve a morir el ratón, ya se indica que la playa de donde vino esa almeja no puede seguirse sacando almejas de allí hasta que pase pase la toxicidad. Porque si no, si comercializan moluscos de esa playa, pueden matar a la gente. Y la gente no sabe lo que está comiendo, porque tú te comes una almeja normal, inocentemente, ¿no? Entonces, de esa manera, el gobierno de Venezuela, desde el año 77, que fue cuando ocurrió la muerte de las 12 personas, ha establecido este sistema, y justamente es el laboratorio donde yo trabajaba, donde se hacían estas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, ya saben lo que son mareas rojas, el efecto que tienen y cómo se miden. A lo mejor en un futuro vamos a tener los laboratorios para hacer control de la toxicidad. Usan de la prueba del ratón, también una prueba que se puede hacer con larvas de moscas, o un equipo que se llama cromatografía líquida de alta precisión, que permite también hacer el estudio de una muestra de moluscos bivalvos que pudieran estar sospechosos de que tengan toxina. Bien, no vamos a ver estas diapositivas porque esto ya lo vimos cuando vimos la clase de moluscos bivalvos. Me interesa la parte de enfermedades, ¿no? Bien, aquí de nuevo vemos un ejercicio de un trabajo hecho con una revisión bibliográfica de literatura en el mundo, y vemos que la primera columna me da los patógenos, cómo se hizo el análisis, dice PCR, PCR, PCR. El segundo dice, no puedo leer la primera parte porque el programa no me lo permite, pero ustedes sí lo pueden leer.
Bueno, de todas maneras, al final tienen la referencia. Esto permite saber qué patógeno, a ver, es que no me lo dice, dice, el patógeno, me dice la técnica que se usó, varias muestras de vibrios, Vibrio espléndidos para combinar con... Sí, no me dice lo que yo creía que me iba a decir el animal que se había visto afectado por este patógeno, pero no me lo está diciendo. Ok. Entonces, vamos a saltarnos las enfermedades causadas por virus porque la vamos a ver luego en el tema 4 y vamos a ver entonces las enfermedades causadas por bacterias. Dice, los moluscos bivalvos, particularmente los bivalvos, las bacterias, las bacterias son abundantes dado el eficiente mecanismo filtrador que poseen, logrando ingerir diferentes tipos de microorganismos. Recordemos que el molusco, la almeja, tiene una gran branquia que se usa para filtrar. Ella filtra microalgas, pero también puede filtrar bacterias. Aunque la mayoría de las bacterias no son dañinas para los moluscos, algunas pueden ser patógenas, particularmente cuando los moluscos son cultivados. Muchas de las enfermedades de bivalvos atribuidas a bacterias se inician mediante lesiones u otras formas de estrés, pero por lo general son consideradas como de menor importancia. La mayoría de las enfermedades bacterianas de moluscos se han descrito en estadios larvarios y han sido asociadas a altas mortandades en los criaderos, pero existen también importantes enfermedades que afectan a los adultos. Especies de género Vibrio y Pseudomonas se encuentran frecuentemente en moluscos sin provocar enfermedad, incluso algunos bivalvos como los mitilos son capaces de alimentarse de bacterias. Cianobacterias. Las cianobacterias se consideraron algas durante mucho tiempo y no deberían ser problemáticas. La cosa es que esta en particular crea, debilita la concha, porque crea galerías en la concha. Entonces, cuando uno tiene almejas en la playa, en el ambiente natural, ¿por qué los cangrejos no las dejan, no las pueden afectar? ¿Cómo se defiende la almeja de que un cangrejo se la coma? Con las pinzas, ese es el mecanismo de defensa de ellos. Ya va, el cangrejo tiene las pinzas para defenderse y para comer. Pero la almeja, ¿cómo se defiende la almeja de que el cangrejo no se la coma? Escondiéndose, no. Bueno, puede ser escondiéndose, pero si no se puede esconder, de todas maneras el cangrejo tampoco se la va a poder comer. ¿Por qué? ¿La concha es dura o Ah, la concha de la almeja? sí, puede ser por su caparazón que es duro. Ok. Ahora, ¿qué pasa si esta cianobacteria me crea galerías en la concha y la debilita? Entonces el cangrejo puede tener la opción de comerse la almeja, porque la presiona con la pinza y como la concha está debilitada, la rompe y se la come. Entonces yo puedo tener que Claro, un conjunto de cianobacterias me invaden un cultivo, me debilitan las conchas, yo voy a tener problemas. Y de diferentes especies de cianobacterias filamentosas como Plectonema tenebrans y Alela cespitosa, Mastigoleus testaron, pueden provocar debilitamiento de la concha de diferentes especies de mitílidos, como mitilos galoprovinciales, perna, choromitilus meridionalis, aulacomía en las costas de Sudáfrica y Sierra Leona. Estas bacterias endolíticas producen microgalerías que cuando son abundantes pueden comprometer la resistencia de la concha a los depredadores y al efecto del oleaje. También las olas me pueden afectar. Las riquecias, ustedes las conocen las riquecias porque son, ¿dónde viven las riquecias? ¿Fuera o dentro de la célula? ¿Dónde viven las riquecias? La enfermedad de la garrapata en el perro, ¿quién la causa? Vamos, futuros veterinarios, no me digan que los agarré con esa. Una bacteria. Es una bacteria. ¿De qué tipo? ¿Es un es un bacilo? Intra, intracelular. Es intracelular y se llama el género ¿qué? Ya me olvidé. ¿Qué? Ehrlichia. Ehrlichia, exactamente. La erliquiasis es una enfermedad de la garra transmitida por las garrapatas
Es una rickettsia complicado de curar, no imposible. A mi perra le dio erliquiasis y sin embargo el veterinario la curó. Le pusieron, no, el veterinario le ponía un conjunto de productos, pero él nunca me dijo qué eran, ¿no? Yo sospecho que eran antibióticos. Entonces, las bacterias de los órdenes rickettsiales y clamidiales no son diferenciables por su aspecto al microscopio. Con la tinción habitual de lactoferrina e eosina, se encuentran como acúmulos de bacterias intracelulares densamente empaquetadas y se detectan principalmente en el epitelio de las branquias, sifones y mantos. Debido a su naturaleza intracelular, estos organismos solo son cultivables en líneas celulares que, como ya se ha dicho, no han sido desarrolladas en el caso de los moluscos bivalvos. Se han encontrado organismos de este tipo en la mayoría de las especies de bivalvos analizadas en diferentes partes del mundo y en la mayoría de los casos no se han vinculado a ninguna mortalidad, salvo algunas excepciones. Arriba vemos restos o tejido branquial y vemos cómo las riquezas aparecen como unos nódulos moraditos, ¿no? La presencia de organismos tipo riqueza a la mortalidad masiva de Vieira, Pectemax y Estrella Giga, en Francia, se atribuye la mortalidad en esta Vieira y en esta ostra a riquezas. Se han vinculado mortandades en larvas y juveniles postmetamórficos del Pectinia Argopectina radians a la presencia de inclusiones de bacterias tipo clamidia. Unos organismos intracelulares de tipo riqueza se han indicado como la causa de importantes mortandades en la navaja Silicua pátula en la costa pacífica de Norteamérica. Esta bacteria se sitúa en los núcleos de las células epiteliales de la branquia, produciendo hiperplasia en dichas células, lo que traduce en nódulos visibles a simple vista. También se han observado nódulos de agregaciones de bacterias tipo riqueza en branquias Placopecten magallánicos, no obstante no se han manifestado mortandades o daño alguno. Aquí vemos, esta es una vieira, vean el tamaño de la vieira, casi tan grande como una mano, ¿no? Y vemos los nódulos en las branquias, por eso dice que se ven a simple vista, porque ese acúmulo de bacterias alrededor del núcleo de la vieira, se puede ver que es ese bulto tremendamente grande. Aquí vemos otra, micoplasma. Los microplasmas son un grupo de organismos de muy pequeño tamaño, parásitos intracelulares, no cultivables, carentes de pared celular y con una membrana plasmática modificada respecto a las demás bacterias. Un microplasma presente en las células epiteliales de las branquias se ha asociado con una importante mortandad del berberecho Cerastoderma edule en la costa atlántica de Portugal. También se han asociado mortandades de Placopecten magallánicos a bacterias tipo micoplasma. Fíjense cómo vemos una vieira. La vieira se diferencia de una almeja, y la almeja tiene dos músculos aductores, la vieira tiene uno solo. Fíjate que es un músculo muy grande, que ocupa casi el centro del animal y tiene unas manchas amarillas indicadas por la flecha, que es indicativo de que tenemos una bacteria creciendo allí. Bacterias gram negativas. La patogenicidad de bacterias en moluscos está relacionada negativamente con la edad. O sea, cuanto más viejo el animal, menos susceptible es a enfermarse. Las enfermedades bacterianas son más importantes en larvas cultivadas en criaderos que en moluscos juveniles y adultos, ya que las larvas se encuentran en alta densidad y en condiciones estresantes en estas explotaciones comerciales. Aparte de ello, se estima que a nivel juvenil los organismos se encuentran desarrollados y con ello el sistema inmune, o sea que el sistema inmune se encuentra poco desarrollado. Las bacterias pertenecientes al género Vibrio son el grupo de bacterias más importantes que afectan a moluscos, particularmente larvas, generando las nombradas vibriosis o necrosis bacilar, que ya las estudiamos. Otras bacterias de género Cytophaga, aeromonas, pseudomonas, principalmente pueden producir enfermedades en moluscos, pero estas están asociadas más bien a la invasión secundaria. Entonces, bueno, necrosis bacilar ya la vimos. Aquí vemos de nuevo otro resumen. Vemos el hospedero, el causante de la mortalidad y el efecto que tuvo sobre el hospedero. Anillo marrón. Fíjense, el anillo marrón lo vemos arriba clarito en esa almeja. La enfermedad del anillo marrón es una patología causada por Vibrio tapetis en especímenes adultos de Ruditapes filipinarum y Ruditapes recusans. Se desarrolla en las costas de Francia, Irlanda, Inglaterra, España e Italia. Los individuos enfermos muestran un característico depósito marrón en la cara interna de las valvas. El aislamiento de las cepas y su estudio es difícil por su lento crecimiento en medios convencionales, como por ejemplo TCBS, que es para Vibrio. La especie Vibrio turiaceae y especies afines podrían ser empleadas para el control de Vibrio tapetis debido a su acción antagonista. Fíjense que aquí, cuando nosotros hablamos de probióticos, decimos,
le agregamos probióticos en la comida a un camarón o a un pez o un pollo, y eso compite el probiótico con los patógenos que pueden ocupar espacio en el intestino. Aquí fíjense que estamos usando casi lo mismo, como si fuera un probiótico, estamos usando Vibrio tubiaceae, que se ve que es menos virulento que Vibrio tapetis, que es el que está causando la mancha marrón. Entonces yo puedo inocular el cultivo con Vibrio tubiaceae y me elimina el Vibrio tapetis. Sin embargo, el Vibrio tubiaceae, fíjense que aquí tengo que me afecta la mercenaria, la Crassostrea virgínica, el tubiaceae también, la Crassostrea, la Vibrio, bueno, vamos a decir más tubiaceae en algún otro sitio, no. Pero fíjense que me está afectando entonces al menos 1, 2, 3, 4 especies de moluscos bivalvos siendo tubiaceae. Pero aunque la afecte, es menos dañino que el Vibrio tapetis. Enfermedad de la ostra juvenil. La enfermedad de la ostra juvenil es producida por invasiones bacterianas de Crassostrea virgínica. Causa importante mortandad en la costa de Maine. Maine es uno de los estados, Maine y Maryland, en el medio de los Estados Unidos, en la costa este, es uno de los estados donde más se cultivan ostras y se caracteriza por un excesivo abombamiento de la valva izquierda y un depósito anormal de conquiolina en el interior de las valvas. La enfermedad es transmisible y la mortandad se relaciona con temperaturas elevadas. A pesar de que esta enfermedad ha sido ligada a diversas especies bacterianas como Vibrio, Aeromonas y Pseudomonas, parece que la causa es una alfa-proteobacteria denominada Roseovarius classostrea, de reciente descubrimiento. Aquí vemos cómo ven el reborde que se forma en la concha. Esa concha debería ser lisa, en la concha izquierda arriba, ¿verdad? Y estamos viendo un reborde formado por la bacteria. Y abajo vemos las bacterias tipo bacilo. La enfermedad de la mortalidad de verano. La mortalidad de verano en los juveniles de ostras japonesas, que es la que tenemos aquí en Ecuador, aquí se llama Magallana gigas, pero es la misma. El nombre de la frontera lo cambiaron a Magallana. En Francia y Japón se debe a la bacteria Vibrio splendidus y Vibrio estuariano. Está asociada y condicionada a un proceso multifactorial de condiciones ambientales, fisiológicas y estabilidad genética de los hospederos que conducen a la invasión de vibrios en la enfermedad. Estas bacterias también se encuentran asociadas a episodios de mortandad de larvas de Crassostrea gigas y hidrodetapes de gusano. Erosión del ligamento. Recordemos, las valvas están pegadas una con otra por una proteína elástica que se llama ligamento. Ese ligamento las mantiene abiertas. Para que la ostra se cierre, tiene que haber dos músculos aductores o uno solo que la cierren. Pero la proteína elástica después va a abrir las valvas. Pero si el ligamento está erosionado, pues puede ocurrir, dice, esta enfermedad induce una progresiva destrucción del ligamento o de la charnela, provocando dificultades en el cierre, para apertura y cierre de las valvas, con repercusiones en la alimentación y la respiración, desarrollando estados susceptibles a infecciones bacterianas, porque la ostra está debilitada. Las bacterias gram positivas, ya dejamos los vibrios a un lado, nos quedamos con el pequeño Placopete magellanicus. Se han detectado bacterias gram positivas sospechosas de ser la causa de manchas de color pardo, necrosis y abscesos en el músculo aductor en la costa atlántica de Estados Unidos y Canadá. Clostridium lituceverense es causa de infección en la oreja de mar Aliotis mirae, que es un caracol, ¿no? Esta infección se ha manifestado asociada al estrés del cultivo de una planta industrial y se controla fácilmente con ozono. Entonces, vemos aquí la nocardia. La nocardia Crassostrea es la causa de importantes mortandades en Crassostrea gigas. En Japón y Norteamérica, los animales enfermos muestran lesiones en el manto con focos descoloridos en las infecciones ligeras y con grandes nódulos en las infecciones avanzadas. Fíjense que la ostra parece que tiene una viruela, de la cantidad de pústulas amarillas, pústulas que estamos viendo, ¿no? Y aquí vemos a la izquierda una imagen con nocardia Crassostrea. Ok, entonces hasta aquí vemos las enfermedades de moluscos bivalvos. Ahora vamos a ver algunas con moluscos gasterópodos. De los gasterópodos, en Ecuador, ¿qué molusco, qué caracol conocen ustedes que se coma? ¿Alguien en el curso es de Pedernales? Selene.
Elena es de Pedernales. Elena, ¿estás presente? Sí, doctor, dígame. ¿Tú conoces el churo? Sí, ¿Lo has comido? sí, es rico. Es rico. ¿Cómo lo cocinas, Elena? No sé, por lo general lo tienen mucho tiempo a hirviendo. Ok, y lo sacan con un palillo, ¿verdad? O con un tenedor. Mande, perdón. ¿Cómo lo sacas de la concha? Pues cuando lo cocina, él se mete dentro de la concha. ¿Cómo lo sacas para comerte? No tengo idea, la verdad. Mi familia es la que siempre cocina. Yo solo pongo la boca, la verdad. Invite. Pero sí Bueno, es delicioso. es Tiene que muy- invitarnos a comer. bueno, yo los he comido cuando estaba allá en Pedernales, ¿no? Los churos. Pero aquí en Ecuador, un caracol que pudiéramos comernos es el caracol marrón, ese que está en los pasillos de la universidad. Sin embargo, nadie se lo come, ¿no? En Francia usan la Elis aspersa, que es un caracol de tierra parecido al caracol que tenemos aquí en la universidad, pero es mucho más pequeño. Eh, Allá en francés se llama escargot, escargot se escribe escargot y se prepara en salsa y es una cosa exquisita. Bien, entonces los caracoles se pueden enfermar igual que las almejas, dice, las orejas de mar son, fíjense que son, el pie, el gran pie que tiene la oreja de mar, que lo ven arriba a la derecha, y a la izquierda ven la concha volteada con esos huecos. Por esos huecos sale el agua de mar, el hueco se va tapando y van quedando huecos destapados donde va a salir el agua de mar por allí, ¿no? Estos caracoles tienen ese enorme pie, uno lo saca el caracol de la concha y tiene que martillarlo para ablandarlo. Es exquisito realmente, pero hay que prepararlo y hay que martillarlo duro para ablandarlo, ¿no? Entonces, estos animales se exponen a ciertas bacterias, vamos a leer de qué se trata. Dice, las orejas de mar o abulones son moluscos gasterópodos de la familia Aliotidae que habitan los arrecifes costeros en las zonas tropicales, subtropicales y templadas. Subtropicales lo dudo, aquí en Ecuador no tenemos, en México sí hay, en Chile hay, pero en Perú y Ecuador no creo que hay. En los últimos años el cultivo ha cobrado gran importancia debido a su alto valor comercial. Un virus, posiblemente de la familia de Retroviridae, parece ser la causa de la atrofia muscular en juveniles de Aliotis discus. Se han aislado patronos vibrio alginolíticos, parahemolíticos y vibrio Harvey de abulones enfermos en Japón, Taiwán, China y Francia, provocando en algunos casos mortandades masivas. Los principales signos clínicos observados en los individuos juveniles y adultos afectados fueron abscesos o ulceración en el manto, manchas blancas en el pie, blanqueamiento general, así como la pérdida de capacidad de adherirse a superficie. Se han identificado cepas de Seguanella, Klebsiella, como agentes causantes de mortalidades masivas en poslarvas de abulón en China, siendo su patogenicidad confirmada por infecciones experimentales siguiendo los postulados de Koch. Una riqueza descrita con el nombre de Candidus Xenoaliotis californiensis es la causa de una enfermedad conocida por el síndrome de marchitamiento y es una de las principales enfermedades de moluscos y causa importantes mortandades en la oreja de mar en la especie Aliotis craquerodi y Roja Aliotis rufensis en las costas pacíficas de Estados Unidos. Las orejas de mar afectadas muestran la absorción de la musculatura del pie debido al estado de ayuno inducido por la infección del epitelio digestivo por parte de la riqueza. Al carecer de musculatura, son incapaces de anclarse correctamente al sustrato, siendo más susceptibles a los ataques de los depredadores o a los efectos del oleaje. Además, ven limitada su capacidad de alimentarse, ya que estos animales son ramoneadores y necesitan del anclaje al sustrato. Bien, vamos ahora con pulpos, sobre todo con la piel del pulpo, que se hace muy susceptible. ¿Han comido pulpo? ¿Quién ha comido pulpo del grupo? Yo, ¿Quién es yo? Selene, yo he comido todos los mariscos, creo. ¿Te gustan los mariscos? Bueno, afortunadamente. El pulpo es un molusco cefalópodo que también ha recibido gran atención en los últimos años debido a su interés para la acuicultura. Hay algunos informes que describen agentes infecciosos en diferentes especies de pulpo, principalmente a partir de animales cultivados, aunque también en algunos casos individuos silvestres. La presencia de un virus, de tipo herpes virus, ataca el sistema nervioso y se ha vinculado con fuertes mortandades de aliotis. Bueno, ya lo dijimos. Los principales signos observados en los pulpos enfermos son úlceras en la piel, lo que puede derivar en heridas profundas en el manto de la cabeza y la cabeza, los brazos. Diferentes especies de vibrio, neolíticos, Aguilarum, Harvey, Dentus, parahemolíticos, así como algunas especies de otros patógenos como aeromonas, pseudomonas, se han asociado con la aparición de lesiones en el pulpo cultivado.
La sepia, lo vemos arriba a la derecha, es como un calamar. Se ha descrito, en la sepia se ha descrito una patología asociada a bacterias pertenecientes a los géneros Vibrio y Pseudomonas y Aeromonas que infecta de manera secundaria a los animales que desarrollan lesiones en la piel. Bueno, ahí vamos con los virus. Ok, entonces aquí vemos algunos trabajos sobre el uso de técnicas ómicas en el estudio de enfermedades de bivalvos y abajo enfermedades bacterianas en moluscos bivalvos. Aquí vemos un libro, un capítulo dice virus de moluscos bivalvos y aquí vemos mejora genética de ostras resistentes a enfermedades y abajo dice patología comparada de bivalvos, agentes etiológicos y procesos de enfermedad. De nuevo, la recomendación de este libro, Enfermedades y Parásitos de Vieiras, y algunos capítulos en español. Estas están disponibles en internet y lo pueden bajar si lo desean. Aquí vemos un libro del Gobierno de España, Guía para la Gestión Sanitaria en la Acuicultura, que esto afecta pues diversos organismos. Lo que vemos aquí, ¿qué les parece esa imagen? ¿Qué creen que son esas imágenes que están viendo? Parece una cosa rara, Ajá, no sé cómo describirlo. pero ¿qué son? ¿Qué grupo de animales? ¿A qué grupo pertenece ese animal? Esos 4 animalitos. ¿Los dos? No, ¿Tiene ojos? ¿Cuántos ojos tiene? dos. Ah, no, Dos. tres. Tiene No, dos. tiene 2 ojos, uno en cada lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, no, uno del mismo lado. ¿Qué peces tienen ojos del mismo lado de la cabeza? Es lobo, ¿no? El globo tiene un ojo a cada lado. Este tiene los ojos del mismo lado. Lenguado. Son lenguados. Son 4 lenguados juveniles en la etapa donde el ojo migra. El lenguado juvenil tiene los ojos uno de cada lado, como la mayoría de los peces. Pero cuando llega a esta etapa juvenil, el ojo migra hacia un solo lado y el animal se va al fondo. Abandona el plancton y se va al fondo del mar y se pega sobre el fondo. Me pareció curiosa la foto, ¿no? Bien, ya van a ser las 4. De hecho, son pasadas las 4. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el lunes. Doctor, ¿y cuándo nos vamos a la granja? A esa camaronera que usted nos dijo. Esperaba haber ido hoy. Sin embargo, el doctor que nos está haciendo el contacto no no nos ha conseguido la cita. Entonces voy a hablar con él de nuevo esta tarde, pero tan pronto me den luz verde, nos vamos. Si hay que pedir permiso a otros profesores, lo hacemos. Ojalá que Listo. pueda ser un día viernes, que ustedes no tienen clase. Pero bueno, vamos a ver, el día que nos digan, nos vamos. Hoy les voy a pasar la lista de temas para evaluar el tema 2, que es un ensayo que van a preparar mediante búsqueda de bibliografía. Ustedes les voy a pasar unos cuantos temas, por unos 14 o 15 temas, de los cuales los equipos van a escoger uno solo y van a desarrollar el estudio. Voy a estar en contacto con Eric para que Eric tenga la información de qué equipo escogió quién, qué equipo escogió qué tema, para que no se superpongan los temas, ¿no? Entonces, esta noche les paso la lista de temas, la pongo en el chat del grupo y pues, ya pueden empezar a trabajar porque lo tienen que entregar la otra semana. Tenemos 2 semanas para este trabajo, para entregar este trabajo. Espero porque lo entregue antes de que nos vayamos de vacaciones, porque vamos a tener las 2 semanas de junio, finales de junio las vamos a tener libres. Así que tenemos que tener el trabajo listo para la segunda semana de junio para poderlo calificar. Bien, ¿hay alguna pregunta, amigos, compañeros? Bien, En el chat le escribieron. en el chat del grupo voy a colocar los temas para que ustedes escojan uno y Sí, digo, en el chat de aquí le preguntaron de no, el chat de aquí no. el grupo. No, no, porque ya nos vamos a ir.
Yo esto lo preparo en la noche en mi casa y se lo No, pongo. no digo sí, o sea, es que le preguntan de cuántos integrantes. Son de 2 o 3. Yo no sé si ustedes en otras materias hacen trabajo en grupo, seguramente sí, y tienen Sí, sus sí grupos hacemos. hechos. Entonces yo respeto, Entonces, si los grupos están entonces en grupos de solamente, 4, yo lo respeto. Ustedes están acostumbrados a trabajar con sus grupos. Yo tenía mi grupo en la universidad y yo entregaba el trabajo a mi grupo. Lo que no quiero es que sean grupos de 10, claro, porque entonces 2 trabajan y los otros 8 miran. claro, entonces máximo se puede de 4, de 5, Máximo de 4. Normalmente deberían ser grupos de 2 o 3 nada más. máximo de 4 ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Rina, Cristel, Elizabeth, Nirly, Jennifer, No, todo está claro. Edison, Ashley, Dayana, Alcibar, Mera, Maritza y, Todo claro. y Pablo Andrés, que lo estamos elogiando con su chaqueta verde, no ha dicho ni pío. Bueno, Todo jóvenes. entendido, ¿Ah? ¿Qué dice Pablo Andrés? que todo está entendido. Bueno, jóvenes, nos vemos el lunes a las... tengo clase con ustedes de 11, de 1 a 2. Bien, Sí. entonces dejamos de grabar y yo les paso, entonces esta grabación se las paso en forma de YouTube.